Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. La película El silencio de los corderos es un hito en la carrera de Anthony Hopkins, quien interpretó al aterrador Hannibal Lecter. Sin embargo, Lecter no fue el único villano en la cinta. El segundo antagonista, Buffalo Bill, también dejó una marca imborrable. El escritor Thomas Harris se inspiró en varios asesinos en serie de la vida real para crear este personaje, y uno de ellos fue conocido como el asesino Bishop o el loco de la calle Marshall. Este hombre, antes de convertirse en un asesino, se presentaba como un pastor que guiaba a un pequeño grupo de fieles. Es escalofriante pensar que alguien que se autoproclamaba una luz para sus seguidores fuera capaz de cometer crímenes tan horrendos. Cazaba mujeres vulnerables, las encarcelaba, las torturaba de las formas más inhumanas imaginables y finalmente las asesinaba. Sin embargo, sus acciones no siempre alcanzaron el nivel de horror que su mente deseaba. Este individuo tenía una idea distorsionada de crear una familia con las mujeres que mantenía cautivas en su sótano. Soñaba con tener hijos con ellas, cumpliendo así su mayor deseo, ser padre. En este episodio, exploraremos los terribles actos de este hombre que nunca ha sido olvidado por los estadounidenses. Pero no solo nos enfocaremos en sus crímenes, sino también en sus antecedentes y lo que lo llevó a convertirse en una persona tan monstruosa. La noche del 26 de noviembre de 1986, Josefina Ribeira, una trabajadora sexual, caminaba por las calles del norte de Filadelfia. Esa noche, sin saberlo, su vida cambiaría para siempre. Josefina acababa de pelear con su novio, Vincent Nelson, y no estaba en su mejor momento. Había salido de su apartamento para despejarse y, aunque de mala gana, decidió trabajar para ganar algo de dinero. No buscaba clientes activamente, pero si alguien se detenía, ella no se negaría. Después de todo, necesitaba dinero para sobrevivir y comprar una cena decente para el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, esa noche las cosas no salieron como esperaba. Después de caminar un rato bajo la lluvia, un automóvil se detuvo junto a ella. Era un Cadillac Coupe de Ville blanco y plateado, conducido por un hombre barbudo. Negociaron rápidamente las tarifas y Josefina subió al coche. El hombre se presentó como Gary y mencionó que necesitaba hacer una parada en McDonald's. Una vez allí, Josefina lo siguió, compró un café y se sentó con él. Mientras observaba a Gary, notó sus extraños rasgos, ojos azules que, en lugar de transmitir calidez, parecían vacíos. También notó que, aunque conducía un coche lujoso, su ropa y accesorios eran bastante modestos. Después de un rato en silencio, Gary anunció que irían a su casa, ubicada en North Marshall Road, Filadelfia. Al llegar, Josefina se dio cuenta de que la casa era tan decadente como el propio Gary. Sin embargo, en el garaje había un Rolls-Royce de 1971, un coche que en esa época era símbolo de estatus y lujo. Mientras cruzaban el garaje, Gary sacó una llave extraña de su bolsillo. Josefina, intrigada, le preguntó al respecto. Él explicó que había cortado la llave en dos partes, dejando una mitad en la cerradura para evitar que alguien entrara sin la otra mitad. Al entrar a la casa, Josefina notó una puerta que conducía directamente a la cocina, donde una pared estaba decorada con monedas. Este detalle, junto con otros, pintaba un cuadro inquietante del hombre con el que se había metido. Gary le indicó a Josefina que lo siguiera y entraron a una sala de estar donde había un televisor, un reproductor de VHS y un equipo de casetes. Él propuso ver una película, pero Josefina, aunque no lo demostraba, solo quería terminar lo que había ido a hacer y marcharse. Ya se sentía incómoda en su presencia.
Después de pagarle $20, Josefina se desvistió y ambos se acostaron en la cama. Cuando terminaron, mientras ella se vestía, Gary se acercó por detrás y comenzó a estrangularla. Josefina, desesperada, le suplicó que se detuviera y prometió hacer cualquier cosa que él le pidiera. Gary la soltó, pero rápidamente le colocó unas esposas en las muñecas y la llevó a la cocina. Desde allí, la condujo a una puerta que daba al sótano. Al bajar, Josefina sintió un aire frío y húmedo. Solo llevaba puesta una blusa, que no era suficiente para protegerla del frío del sótano. Cuando se quejó, Gary le advirtió que si no se callaba, la golpearía con un trozo de madera. La situación era cada vez más aterradora. Josefina se dio cuenta de que Gary no era solo un hombre perturbado, sino alguien capaz de algo mucho peor. La obligó a acostarse sobre un colchón sucio y le ató los tobillos con cadenas que estaban fijadas a un tubo en el techo. Luego, Gary se sentó junto a ella, apoyó la cabeza en su regazo y se durmió. Eventualmente, Josefina también se quedó dormida. Al despertar, se encontró sola en el sótano, con apenas un poco de luz entrando por las rendijas y una pequeña ventana. Mientras analizaba su entorno, Josefina notó que el sótano estaba lleno de objetos viejos y deteriorados: un congelador, una lavadora y una mesa de billar. Pero lo que más la aterrorizó fue un agujero poco profundo en el suelo. Lo primero que pensó fue si cabría dentro de él, algo que pronto descubriría. Un rato después, Gary regresó con un plato que contenía un sándwich de huevo y un vaso de jugo. Sin embargo, Josefina, temiendo que la comida estuviera envenenada, se negó a comer. Gary no insistió y se llevó el plato de vuelta a la cocina. Cuando volvió, traía herramientas para ensanchar y profundizar el agujero. Mientras cavaba, le contó a Josefina que siempre había querido tener una familia numerosa. Según él, ya había dejado embarazadas a 4 mujeres, pero todas lo habían abandonado. Ahora tenía un nuevo plan: capturar al menos 10 mujeres y embarazarlas para formar su familia. Josefina quedó paralizada por el horror de lo que acababa de escuchar. Pero antes de que pudiera procesarlo, Gary se acercó y la obligó a tener relaciones sexuales. Después, la dejó sola en el sótano. En un momento de desesperación, Josefina logró aflojar las abrazaderas de las cadenas y, aunque no se las quitó por completo, pudo arrastrarse hasta la ventana del sótano. Gritó pidiendo ayuda, pero los pocos vecinos que la escucharon no hicieron nada. En ese barrio violento, los gritos de auxilio eran algo común. Gary escuchó sus gritos y regresó al sótano. Enfurecido, la golpeó con un trozo de madera y la empujó al agujero que había cavado. Josefina tuvo que acurrucarse en posición fetal mientras Gary colocaba una tabla de madera contrachapada sobre el agujero y apilaba objetos pesados encima. Para asegurarse de que no se escucharan sus gritos, encendió una radio y la sintonizó en una estación de rock duro a todo volumen. Josefina pasó 27 horas en ese agujero, sufriendo dolores por la posición incómoda y luchando por respirar. Durante los breves momentos en que la radio dejaba de tocar música para dar noticias o el pronóstico del tiempo, Josefina contaba las horas, preguntándose si alguien vendría a rescatarla. Finalmente, escuchó que la puerta del sótano se abría. Pero Gary no estaba solo. Josefina pudo distinguir una segunda voz, femenina, y el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. La tabla de madera fue retirada y Gary la sacó del agujero. Aunque el dolor le impedía levantarse, Josefina logró mirar a su alrededor y vio a otra joven negra, desnuda y encadenada. Curiosamente, la otra mujer no parecía tan asustada como ella. Antes de salir del sótano, Gary mencionó que la mujer se llamaba Sandy. Pronto,
Josefina se dio cuenta de que Sandy, cuyo nombre real era Sandra Lindsay, sufría algún tipo de retraso mental. A pesar de ello, lograron conversar. Sandra le contó a Josefina que había sido amiga de Gary durante varios años y que su nombre completo era Gary Heidnik. Según Sandra, se habían conocido en el Instituto Elwyn, un centro especializado en el tratamiento de personas con discapacidades físicas y mentales. Sandra describió a Gary como un hombre bueno que siempre la cuidaba y mencionó que había tenido relaciones sexuales tanto con él como con su amigo Tony. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Sandra quedó embarazada de Gary y decidió abortar sin que él lo supiera. Cuando Gary se enteró, le ofreció $1,000 para que volviera a quedar embarazada, pero Sandra se negó. Poco después, terminó en el sótano junto a Josefina. Mientras Sandra compartía su historia, comenzó a llorar al darse cuenta de por qué estaba allí. Josefina, tratando de calmarla, le contó su propia historia difícil. Sin embargo, su conversación fue interrumpida cuando Gary bajó al sótano con algo de cena, galletas secas y agua. 2 horas más tarde, regresó para continuar agrandando el agujero en el suelo, mientras las 2 mujeres lo observaban. Después de un rato, Gary exigió tener relaciones sexuales con ambas y luego salió de la habitación. A la mañana siguiente, Gary les llevó un desayuno más generoso. Mientras tomaban café, se escucharon golpes en la puerta principal. Gary fue a investigar y regresó diciendo que la hermana de Sandra y 2 primos estaban buscándola. Sin embargo, no abrió la puerta y los visitantes se marcharon. Gary se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa para él. Para manejar la situación, le exigió a Sandra que escribiera una carta, que él enviaría a su familia desde Nueva York, haciéndoles creer que Sandra se había mudado. Mientras Gary planeaba esto, Sandra no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero Josefina sí. Ella temía que esto significara que estarían atrapadas allí por mucho tiempo, quizás para siempre. En los días siguientes, el comportamiento de Gary se volvió más brutal. Solo bajaba al sótano para tener relaciones sexuales con las mujeres, ignorando por completo sus necesidades básicas. Josefina y Sandra, en un intento por consolarse, se abrazaban para darse calor. Sin embargo, el estrés de la situación las llevó a gritar pidiendo ayuda cada vez que Gary no estaba. Cuando él escuchaba los gritos, bajaba y las golpeaba. Les dictó reglas estrictas y las amenazó con arrojarlas al agujero si no las cumplían. Otras veces, como castigo, las dejaba colgadas de la viga metálica durante horas. Las torturas se volvían cada vez más horribles y Gary parecía disfrutarlo. Mientras tanto, fuera del sótano, la familia de Sandra no dejaba de buscarla. Finalmente, reportaron su desaparición a la policía. La madre de Sandra mencionó que sospechaba que su hija estaba cautiva por un hombre llamado Gary, aunque no sabía su apellido. Un policía visitó la casa de Gary, pero no obtuvo respuesta. Poco después, la madre de Sandra recibió la carta falsa desde Nueva York, pero no creyó que fuera de su hija. A pesar de las dudas, el policía le dijo que Sandra probablemente había huido de la ciudad en busca de una vida mejor. Sin embargo, la madre insistió, y la investigación llevó al policía a Tony Brown, un hombre con problemas mentales que había tenido una relación con Sandra. Tony reveló que el apellido de Gary era Heidnik, pero debido a un error en el nombre, la investigación se estancó y el caso se cerró, sin que nadie supiera el horror que ocurría en la calle Marshall. A finales de diciembre de 1986, Gary salió a las calles de Filadelfia en busca de una nueva esposa para su Feliz Navidad. Después de horas de búsqueda, encontró a una joven negra llamada Lisa Thomas, de 19 años. Aunque inicialmente Lisa rechazó sus insinuaciones,
Gary logró ganarse su confianza y la invitó a su casa. Una vez allí, Lisa se durmió debido al vino y a un medicamento que había tomado. Cuando despertó, se encontró desnuda y fue obligada a tener relaciones sexuales con Gary. Luego, la llevó al sótano, donde le presentó a Josefina y Sandra. Lisa, aterrada, preguntó si las bolsas blancas que vio contenían restos humanos. Pero Gary la calmó diciendo que no mataría a nadie. Sin embargo, la realidad era que las 3 mujeres estaban atrapadas en condiciones inhumanas. 10 días después, Gary introdujo a un nuevo miembro en lo que él llamaba su harem, un término que usaba para referirse a su distorsionada idea de una familia. La situación se volvía cada vez más oscura, y las mujeres se daban cuenta de que estaban atrapadas con un hombre peligroso y perturbado. La recién llegada era Deborah Dudley, de 23 años. A diferencia de las otras, ella se peleaba con Gary, lo que le acarreaba varios castigos. Sin embargo, las palizas se extendieron a otras mujeres, haciendo que creciera cierta tensión entre ellas. En esa convivencia se formó una especie de organización, algo que se fortaleció cuando Gary nombró a una de ellas como responsable. De ese modo, cuando él volvía, quien estuviera al mando tenía que decir si alguien se había portado mal. En caso afirmativo, Gary ordenaba a la líder que golpeara a las mujeres castigadas. Si consideraba que la agresión no era suficiente, él mismo las golpeaba a todas. Entre ellas, la que mejor supo jugar el juego enfermizo fue Josefina Ribeira, la primera secuestrada, quien poco a poco se convirtió en la esposa favorita de Gary. Mientras esto ocurría, su comportamiento sexual también evolucionaba, llegando a exigir que las mujeres tuvieran relaciones entre ellas delante de él. Curiosamente, empezó a obligarlas a ducharse y mantener la higiene. Aunque bañarse respondía a sus fines puramente sexuales, al menos evitaba que enfermaran. El humor impredecible de Gary también era un problema. Si estaba de mal humor, sus comidas se veían afectadas. A veces recibían pan y agua, otras veces salchichas rancias o sándwiches de mantequilla de cacahuete. En ocasiones ni siquiera se molestaba en preparar nada y simplemente les daba comida enlatada para perros. Al principio, las mujeres se negaban a comerla, pero él las golpeaba hasta que lo hacían. En enero de 1987, casi un mes después de la última víctima, Gary trajo a una nueva mujer a la guarida. Era Jacqueline Eskins, una trabajadora sexual de 18 años. La encontró frente a un hotel destartalado, donde la joven solía alojarse para conseguir clientes. Ese mismo día, Gary compró comida china en grandes cantidades y la llevó a las mujeres. Parecía estar de buen humor, ya que era el cumpleaños de su esposa favorita, Josefina. Además, creía que Sandra y ella estaban embarazadas. En febrero, Gary descubrió a Sandra intentando mover el contrachapado que cubría la fosa donde había una mujer. Como castigo, la dejó colgada de una viga por una sola esposa atada a su muñeca. La tortura duró varios días, debilitándola hasta el punto de que dejó de comer. Sin embargo, Gary, convencido de que estaba embarazada, comenzó a alimentarla a la fuerza. Su salud empeoró hasta que un día perdió el conocimiento y él no pudo despertarla. Furioso, la soltó bruscamente, provocando su caída al suelo. Luego arrojó su cuerpo inconsciente a la tumba y lo tapó. Las demás mujeres estaban preocupadas, pero Gary insistía en que Sandra solo fingía. Más tarde, regresó y comprobó su pulso, descubriendo que estaba muerta. Según él, posiblemente se había atragantado. Bajó el cadáver hasta la cocina y poco después las mujeres oyeron una motosierra. Aunque no lo vieron todo, una imagen las horrorizó. El perro de Gary
royendo un hueso humano. Gary desmembró el cadáver y metió los brazos y las piernas en el congelador, etiquetándolos como comida para perros. Hirvió las costillas en el horno y la cabeza en una sartén. Luego, picó la carne en un robot de cocina y la mezcló con la comida para perros que daba a las mujeres y a sus mascotas. Tras la muerte de Sandra, el horror en la casa de Gary aumentó. Un fuerte olor comenzó a esparcirse, llegando hasta las casas vecinas. Preocupados, los vecinos alertaron a las autoridades. El primero en responder fue el joven policía Julio Aponte. Al llegar, un vecino llamado Warren Huntsman le expresó su preocupación, pues no habían visto a Gary en días y el olor que provenía de la casa era insoportable. Julio se acercó a la casa y notó que música de rock sonaba a todo volumen. Mirando por una rendija de la ventana, vio una olla grande en la cocina y el hedor era asfixiante. Decidió llamar a su supervisor, pero en ese momento Gary salió por la puerta principal. El policía lo abordó, tratando de analizar sus rasgos. Para su sorpresa, Gary tenía un buen aspecto. Cuando le preguntó por el olor, él respondió que se trataba de su cena quemada. Julio aceptó la explicación y se retiró sin inspeccionar la casa. Tras la visita policial, Gary se volvió más paranoico. Josefina le contó que las mujeres planeaban una revuelta. Aterrorizado por un posible intento de fuga, esposó sus manos y pies a la viga del techo, metiéndoles una bolsa de plástico en la boca antes de amordazarlas. Luego, envolvió sus cabezas con cinta adhesiva. Como medida extrema, tomó varios destornilladores y trató de perforarles los oídos para dejarlas sordas, creyendo que así no podrían organizarse. Curiosamente, la única mujer a la que no perforó los oídos fue Josefina Rivera. Sin embargo, su método no funcionó del todo, pues aunque las mujeres quedaron con dificultades auditivas, seguían oyendo. Más tarde, Deborah Dudley comenzó a provocar a Gary, lo que lo llevó a sacarla del sótano y llevarla a la cocina. Las otras mujeres estaban preocupadas por lo que pudiera pasarle, pero Deborah regresó poco después, visiblemente conmocionada y en silencio. Cuando le preguntaron qué había sucedido, balbuceó que Gary le había mostrado una sartén en la estufa, donde estaba la cabeza de Sandra. Pero el horror no terminó ahí. Luego la llevó al horno, donde la caja torácica de Sandra estaba siendo horneada. Para rematar, abrió el refrigerador y le mostró otras partes del cuerpo de Sandra envueltas en plástico, advirtiéndole que si no obedecía, ella sería la siguiente. A pesar de esta experiencia aterradora, Deborah tuvo dificultades para mantenerse sumisa. Cada vez que desafiaba a Gary, él respondía con más violencia. En una ocasión, le quitó el aislante a un cable eléctrico, lo conectó a una toma de corriente y sujetó los extremos desnudos a las cadenas de Deborah, haciendo que se retorciera de dolor. Aunque era Deborah quien desobedecía, todas las mujeres, excepto Josefina, sufrían las consecuencias de estas torturas. Con el paso de las semanas, Lisa, Deborah y Jacqueline se debilitaban cada vez más debido a las descargas eléctricas y los maltratos. Josefina, por otro lado, estaba en mejores condiciones, ya que seguía al pie de la letra las órdenes de Gary e incluso era considerada su esposa fiel. Sin embargo, el 18 de marzo de 1987, Gary decidió poner a prueba la lealtad de Josefina. Hizo agujeros en una tapa de madera y le ordenó llenar el agujero en el suelo con agua. Luego, metió a las 3 mujeres en el agujero y colocó la tapa encima. Mientras estaban dentro, Gary pasó un cable pelado por uno de los agujeros, provocando que la electricidad se propagara a través del agua y las cadenas. En una segunda ronda, el cable tocó directamente la cadena de Deborah,
quien recibió una descarga tan fuerte que cayó inconsciente. Débora, que ya estaba al borde de la muerte, no pudo resistir y falleció. Al darse cuenta de lo que había sucedido, Gary sacó el cuerpo de Débora del agujero y lo llevó a la cocina. Luego, le entregó papel y bolígrafo a Josefina y le ordenó que escribiera la fecha y la hora de la muerte de Débora, junto con una declaración detallando cómo había ayudado a matarla. Gary le dijo que usaría esta confesión para incriminarla si alguna vez intentaba ir a la policía. En ese momento, quedó claro que Gary quería convertir a Josefina en su cómplice en futuros crímenes. Para reforzar su control sobre ella, Gary permitió que Josefina saliera del sótano y la llevó a pasear por la ciudad, a comer en restaurantes e incluso de compras. En una de estas salidas, Gary le confesó que, si alguna vez iba a la cárcel, fingiría locura, ya que sabía cómo manipular a los expertos y los procedimientos de evaluación. También le contó que, durante años, había engañado a los tribunales para recibir pagos por una supuesta incapacidad mental. Con el tiempo, Gary pareció suavizar un poco su trato hacia las mujeres. Llevó colchones, mantas, almohadas e incluso un televisor al sótano. Sin embargo, Josefina seguía siendo obligada a compartir la cama con él, lo que demuestra que de alguna manera intentaba ayudar a las otras mujeres dentro de lo posible. El 21 de marzo de 1987, Gary y Josefina viajaron a una zona rural de Nueva Jersey. Durante el viaje, Gary detuvo el vehículo y dijo que era un buen lugar para deshacerse del cuerpo de Débora. Al día siguiente, metió el cuerpo congelado de Débora en una furgoneta Dodge y condujo hasta el bosque. Mientras Josefina esperaba en la furgoneta, Gary se deshizo del cadáver. Luego, le dijo que quería encontrar un reemplazo para Débora, pero esta vez con la ayuda de Josefina. Juntos recorrieron la ciudad hasta que encontraron a Agnes Adams, una trabajadora sexual de 24 años a quien ambos conocían de antes. Tras negociar un precio, Agnes subió a la furgoneta y los tres se dirigieron a la casa de Gary. Allí, Agnes terminó atrapada en el sótano, como las demás. Sin embargo, sin que Gary lo supiera, Josefina había estado planeando escapar. Después de ganarse su confianza al llevarle a Agnes, le pidió a Gary que la dejara visitar a su familia, prometiéndole que a su regreso le traería una nueva esposa. Sorprendentemente, Gary accedió, y el 24 de marzo de 1987, Josefina finalmente logró salir de la casa. Josefina y Gary habían acordado que él la recogería a medianoche en una gasolinera cercana a su casa. Al anochecer, Gary la dejó cerca de su hogar y se marchó. En cuanto el vehículo se alejó, Josefina corrió inmediatamente al apartamento de Vincent Nelson, su exnovio, con quien había discutido el día de su desaparición. Cuando Vincent abrió la puerta, se sorprendió al ver a Josefina, visiblemente más delgada y demacrada. Sin perder tiempo, ella le contó toda la horrible experiencia que había vivido a manos de Gary Heidnik. Las torturas, la muerte de Débora, el desmembramiento de los cuerpos e incluso cómo un perro se había comido parte de un cadáver. Al principio, Vincent tuvo dificultades para creer la historia, pensando que podría ser una exageración o una invención. Incluso consideró ir a la casa de Gary para enfrentarlo directamente. Sin embargo, Josefina insistió en que necesitaban la intervención de las autoridades, ya que otras mujeres seguían atrapadas en el sótano y sus vidas corrían peligro. Finalmente, Vincent accedió y ambos se dirigieron a un teléfono público para llamar a la policía. Poco después, los oficiales John Cannon y David Saved llegaron al lugar. Al igual que Vincent, les costó creer la historia de Josefina. Sin embargo, cuando ella les mostró las cicatrices en su tobillo, causadas por las cadenas, comenzaron a tomarla en serio.
Siguiendo las instrucciones de Josefina, los policías la llevaron de vuelta a la gasolinera donde Gary debía recogerla. Cuando Gary llegó, los oficiales se acercaron rápidamente y lo arrestaron. En un intento de bromear, Gary preguntó si lo arrestaban por los atrasos en la pensión alimenticia de sus hijos. Los policías respondieron que se trataba de algo mucho más grave: secuestro y asesinato. En ese momento, el desenlace del terrible caso de Gary Heidnik estaba más cerca que nunca. Tras la detención de Gary, el teniente de homicidios James Hansen y su equipo llegaron a la casa en North Marshall Street. Al intentar abrir la puerta principal, se encontraron con una cerradura reforzada, un sistema de seguridad modificado por Gary. Usando una palanca, derribaron la puerta y entraron. Siguiendo las indicaciones de Josefina, los oficiales Cannon y Saved bajaron al sótano. Allí encontraron a Jacqueline Askins y Lisa Thomas, quienes, al ver a los policías, comenzaron a gritar. Los oficiales las tranquilizaron, explicando que estaban allí para rescatarlas. Cuando les preguntaron por las otras mujeres, señalaron el agujero en el suelo, cubierto con una tabla de madera. Antes de abrir el agujero, los policías tuvieron que retirar varias bolsas de plástico llenas de tierra que estaban apiladas encima. Dentro del agujero, encontraron a Agnes Adams, completamente derrumbada y encadenada. En cuestión de minutos, las 3 mujeres fueron sacadas de la casa y trasladadas a una ambulancia que esperaba afuera. Mientras se llevaba a cabo el rescate, el equipo de investigación comenzó a inspeccionar el resto de la casa. En la cocina encontraron una sartén de aluminio con algo grasiento y amarillo, así como una lata de asar con un trozo de costilla humana carbonizada. Al abrir el refrigerador, descubrieron más partes humanas. Durante los días siguientes, la casa permaneció sellada mientras la prensa intentaba averiguar qué había ocurrido en su interior. El equipo forense examinó cada rincón de la propiedad, incluyendo patios traseros y armarios viejos. Sin embargo, lo único que encontraron fueron innumerables revistas pornográficas centradas en mujeres negras. A pesar de la apariencia decadente de la casa, se descubrió que Gary era un hombre rico, con $550,000 en una cuenta de inversiones. Cuando los medios se enteraron de los crímenes y del perfil del criminal, rápidamente lo apodaron el Loco de Marshall Street, un nombre que el propio Gary reconocería durante los interrogatorios. Gary Michael Heidnik nació en noviembre de 1943 en Eastlake, Cleveland, Ohio. Era el hermano mayor de Terry, y tras el divorcio de sus padres, Michael y Ellen Heidnik, los niños se fueron a vivir con su madre. Más tarde, Ellen presentó a su novio a los niños, una relación que ya existía antes del divorcio. Poco después, Gary y su hermano decidieron vivir con su padre y su madrastra. Sin embargo, la relación no fue fácil. Gary era constantemente disciplinado, especialmente por su problema de orinarse en la cama. Su padre lo humillaba colgando las sábanas mojadas en la ventana para que los vecinos las vieran. Durante su infancia, Gary sufrió un accidente al caerse de un árbol, lo que le dejó una deformación en la cabeza. Este defecto se convirtió en el blanco de las burlas de otros niños, y su comportamiento comenzó a volverse cada vez más problemático. A medida que crecía, desarrolló obsesiones con ganar dinero y unirse al ejército. Su padre apoyó sus ambiciones y lo envió a la Academia Militar Staunton en Virginia, donde Gary destacó académicamente durante 2 años. Sin embargo, en algún momento sus calificaciones bajaron y decidió regresar a casa. Más tarde, Gary mencionó que había visitado al psicólogo de la academia antes de tomar esa decisión, aunque nunca reveló los detalles de esa conversación. De vuelta en casa, Gary intentó retomar sus estudios, pero finalmente los abandonó.
parecía estar muy confundido sobre su futuro, y a los 18 años decidió unirse al ejército estadounidense. Esta vez parecía tener un poco más de claridad. Solicitó varios puestos, incluido el de policía militar, pero no tuvo éxito. Finalmente, fue enviado a San Antonio, Texas, para entrenarse como médico. Sin embargo, Gary descuidó su carrera militar para centrarse en su negocio financiero. Comenzó a prestar dinero a sus compañeros soldados, cobrando altos intereses y acumulando una considerable fortuna. Sin embargo, esto terminó cuando fue enviado a trabajar en un hospital militar en Alemania Occidental. En agosto de 1962, la prometedora carrera militar de Gary se vio interrumpida cuando comenzó a sufrir mareos, náuseas y visión borrosa. Un neurólogo le diagnosticó inicialmente gastroenteritis, pero los síntomas evolucionaron hacia algo más grave. Los médicos observaron signos de enfermedad mental, aunque no especificaron cuál. Investigaciones posteriores sugirieron que probablemente pensaban que Gary padecía esquizofrenia, ya que le recetaron trifluoperacina, un medicamento utilizado para tratar alucinaciones. 3 meses después, Gary fue dado de baja honorablemente del ejército por motivos médicos y recibió una pensión por invalidez. Tras dejar el ejército, Gary se mudó a Filadelfia. Aunque su carrera militar terminó abruptamente, continuó estudiando y se graduó como enfermero práctico. Luego se matriculó en la Universidad de Pensilvania, donde tomó cursos de antropología, historia, química y biología. También consiguió trabajo en el hospital universitario, pero fue despedido por su bajo rendimiento. Más tarde, se formó como enfermero psiquiátrico en un hospital de veteranos, pero nuevamente fue despedido, esta vez por su personalidad problemática. Durante este periodo, Gary tuvo una relación con una mujer negra casada, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, ella lo dejó y regresó con su esposo. Luego, se involucró con una mujer llamada Dorothy, casi 14 años mayor que él. Un día, un amigo de Dorothy notó una herida en su pierna que parecía una herida de bala. Dorothy explicó que Gary la había golpeado accidentalmente mientras manipulaba un arma. Después de este incidente, Gary huyó y desapareció. Más tarde, la policía encontró a Dorothy con vida, pero en un estado mental muy inestable. En 1970, la madre de Gary, Ellen, se suicidó ingiriendo cloruro de mercurio. Ellen ya padecía cáncer de huesos y alcoholismo. La muerte de su madre llevó a Gary a intentar suicidarse también. Comenzó un ciclo de hospitalizaciones en instituciones psiquiátricas, donde adoptó comportamientos extraños, como negarse a hablar durante largos periodos. Durante sus momentos de lucidez, se le realizaban pruebas mentales que mostraban resultados superiores a los esperados, lo que indicaba su alta inteligencia. En una ocasión, Gary se peleó con su hermano Terry y lo golpeó con un trozo de madera. Días después, visitó a Terry en el hospital y le dijo que, si hubiera muerto, habría disuelto su cuerpo en ácido para eliminar cualquier evidencia. Este comentario traumatizó a Terry de por vida. Después de este incidente, Gary se volvió más solitario y comenzó a mostrar comportamientos excéntricos, como vestir siempre una chaqueta de cuero y descuidar su higiene personal. En 1971, Gary viajó a California, donde afirmó haber recibido una revelación divina que lo llevó a fundar su propia iglesia. De regreso en Filadelfia, creó la Iglesia Unida de Ministros de Dios y se autoproclamó obispo Heidnik. La iglesia llegó a tener 5 miembros, incluido su hermano Terry y Sandra Lindsay, una de sus futuras víctimas. Durante 4 años, la iglesia funcionó con pocos miembros y Gary abrió una cuenta de inversiones a nombre de la iglesia, convirtiendo una inversión inicial
de $1.500 en aproximadamente $450.000. En 1976, Gary fue acusado de agresión con agravantes y posesión ilegal de un arma después de disparar a un hombre que le alquilaba una casa. Curiosamente, se infiltró en la casa y sorprendió al hombre, hiriéndolo en la cara. Más tarde, los nuevos dueños de la casa encontraron revistas pornográficas escondidas en un agujero en el sótano. La siguiente relación de Gary fue con Anjanette Davidson, una mujer negra con retraso mental. Más de un año después, las autoridades fueron alertadas por la desaparición de la hermana de Anjanette, Alberta, quien también tenía problemas mentales. La familia sospechaba de Gary, ya que lo habían visto sacar a Alberta de una institución psiquiátrica. Alberta fue encontrada encerrada en la casa de Gary y llevada al hospital, donde se descubrió que había sido agredida sexualmente y había contraído gonorrea. Gary fue arrestado y acusado de secuestro, violación y otros cargos. En noviembre de 1978 fue declarado culpable y condenado a entre 3 y 7 años de prisión. Después de apelaciones, cumplió 3 años en instituciones psiquiátricas. En abril de 1983, Gary fue liberado bajo supervisión de un programa de salud mental, pero el programa no reconoció el peligro que representaba. Después de su liberación, Anjanette desapareció, y aunque la policía investigó, nunca se encontró rastro de ella. Muchos creen que Gary estuvo involucrado en su desaparición. Tras su liberación, Gary intentó conocer a mujeres orientales y comenzó una relación por correspondencia con Betty Disto, una joven filipina. Betty había respondido a un anuncio en un catálogo de amigos por correspondencia, donde Gary se describía como un hombre estadounidense de 36 años, enfermero y soltero. Durante 2 años, se comunicaron por carta hasta que, en septiembre de 1985, Betty viajó a Filadelfia. Al llegar, se dio cuenta de que Gary era mucho mayor de lo que aparentaba en sus fotos. Él la llevó a su casa en North Marshall Street, donde Betty conoció a una mujer negra que vivía allí. Gary le explicó que era una inquilina, pero Betty se sintió incómoda con la situación desde el principio. En octubre de 1985, Gary y Betty se casaron. Al principio, Gary parecía un esposo atento y cariñoso, pero todo cambió cuando Betty lo encontró en la cama con 3 mujeres negras. La situación dejó a Betty completamente impactada y exigió que Gary le pagara un boleto de avión para regresar a Filipinas. Él se negó, y Betty se vio obligada a vivir como una esclava en su propia casa. La obligaban a presenciar cómo Gary mantenía relaciones con otras mujeres y a menudo la golpeaba sin motivo alguno. El punto de quiebre llegó en 1986, cuando Betty fue brutalmente violada. Finalmente, logró escapar y nunca más volvió a tener contacto con Gary. Sin embargo, denunció los abusos a las autoridades. 2 semanas después de su desaparición, Gary fue arrestado y acusado de atentado al pudor, violación conyugal y relaciones sexuales desviadas involuntarias. Sin embargo, Betty no se presentó a la audiencia preliminar, y el caso no avanzó. Poco después, Gary secuestró a Josefina Rivera y en los siguientes 4 meses capturó a otras mujeres. Sin embargo, antes de ser arrestado por los crímenes en el sótano, su exesposa Betty regresó en 1987 y exigió verlo en la corte, donde luchaba por obtener apoyo financiero de Gary. El juez informó que, según los registros, Gary tenía una gran cantidad de dinero, algo que él negó, y procedió a fingir locura en el tribunal. Se le ordenaron una serie de pruebas psicológicas, principalmente debido a su extenso historial en instituciones psiquiátricas. En ese momento,
nadie podía imaginar que Gary Heidnik, quien ya había causado la muerte de 2 mujeres y mantenía a otras 4 en cautiverio, se convertiría en uno de los criminales más notorios de Filadelfia, captando la atención de toda la nación y eventualmente del mundo entero. El primer paso hacia la justicia para Gary Heidnik tuvo lugar el 23 de abril de 1987, cuando compareció ante el tribunal junto a su abogado, Charles Peruto. Gracias a su fortuna, Gary pudo contratar a Peruto, un abogado conocido por su habilidad en casos de alto perfil. A cambio de su defensa, Gary le prometió $100,000. En el tribunal, la fiscalía presentó una larga lista de cargos, incluyendo asesinato, secuestro, violación, agresión con agravantes, relaciones sexuales involuntarias, exhibicionismo, privación de libertad y más. La estrategia de la fiscalía fue utilizar a las propias víctimas como testigos clave. La primera en testificar fue Lisa Thomas, quien detalló cada uno de los actos cometidos por Gary, incluyendo los asesinatos de Sandra Lindsay y Deborah Dudley. Luego, Josefina Rivera tomó el estrado. Se presentó como una mujer segura y fuerte, y no escatimó detalles al describir los horrores que vivió, incluyendo su participación forzada en la tortura que llevó a la muerte de Deborah Dudley. Sin embargo, el abogado defensor, Charles Peruto, intentó argumentar que Josefina había sido cómplice voluntaria de Gary. Este argumento se debilitó cuando Jacqueline Askins testificó que Josefina solo había participado en los crímenes bajo amenazas de muerte y tortura. El forense del condado, Paul Hoyer, también testificó, describiendo los horribles hallazgos en la cocina de Gary. Entre los objetos encontrados había restos humanos, incluyendo antebrazos, rodillas y muslos, todos con signos de cortes de sierra. También se encontraron ropa ensangrentada, sierras, algodón usado, botes de mayonesa y un preservativo enmohecido. En total, Gary almacenaba 9 kilos de carne humana en su refrigerador, tratándola como si fuera comida normal. El juicio oficial comenzó el 20 de junio de 1988. La fiscalía presentó una vez más todos los detalles espeluznantes del caso. Mientras tanto, el dinero de Gary fue congelado por el gobierno, lo que dejó a su abogado, Charles Peruto, sin el pago prometido. La defensa basó su estrategia en argumentar que Gary no estaba en su sano juicio durante los crímenes. Sin embargo, el juez rechazó este argumento, señalando que si Gary había sido capaz de obtener la ayuda de un cómplice, no podía considerarse loco. Finalmente, el 30 de junio de 1988, el jurado declaró a Gary Heidnik culpable de todos los cargos. Al día siguiente, fue condenado a muerte por los asesinatos de Deborah Dudley y Sandra Lindsay. Gary permaneció impasible durante la sentencia, mostrando la misma indiferencia que había mantenido durante todo el juicio. Gary fue enviado al Correccional Estatal de Pittsburgh, Pensilvania, donde intentó suicidarse sin éxito. Durante los años siguientes, permaneció en silencio, esperando su ejecución. Algunos guardias informaron que pasaba horas leyendo la Biblia o simplemente mirando la pared de su celda. No presentó apelaciones hasta 10 años después, cuando su hija, Maxine Davidson White, y su exesposa, Betty Disto, presentaron una demanda ante el Tribunal Federal para detener la ejecución, argumentando que Gary no estaba en condiciones mentales para ser ejecutado. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud. La ejecución de Gary Heidnik se llevó a cabo el 6 de julio de 1999. Su última comida consistió en 2 porciones de pizza con queso y café solo. A las 10:30 de la noche, fue ejecutado mediante inyección letal. Tras su muerte, ningún familiar reclamó su cuerpo.
Las víctimas sobrevivientes, Lisa Thomas, Jacqueline Askins y Agnes Adams, se volvieron activas en los medios de comunicación durante los años siguientes, compartiendo sus experiencias y luchando por recuperarse de los traumas físicos y emocionales que Gary les causó. Josefina Rivera también apareció en programas de televisión, aunque no sufrió los mismos daños auditivos que las otras víctimas, quienes habían sido torturadas con destornilladores que les dañaron los tímpanos. Las víctimas también presentaron demandas civiles para obtener una compensación económica de los fondos congelados de Gary, aunque los detalles de estos acuerdos se mantuvieron en secreto. Curiosamente, durante su juicio, Gary expresó su decepción porque ninguna de sus víctimas había quedado embarazada. Incluso se quejó de que todo lo que había hecho había sido en vano, una declaración que revela la profundidad de su mente enferma y perversa, completamente perdida en sus propias fantasías distorsionadas. Gracias por vernos.